quiero decirles de que Jonathan y yo nos conocemos desde que somos bebés. O sea, nuestros padres fueron amigos en una época hippie, en aquellos tiempos, y caminaban juntos. Entonces, Jonathan y yo no tenemos conocimiento de cuándo nos conocimos. Crecimos juntos y tenemos muchas vivencias juntos, ¿no? Jonathan y yo hemos sido las personas que conocimos el mundo juntos, que nos involucramos en el mundo juntos, siempre por su culpa. Él siempre fue una mala influencia, pero también fue una buena influencia. Él me llevó a la iglesia. Él fue la persona que me predicó a Jesús, él fue mi líder. Y Dios en su gracia, Dios en su amor ha permitido que su familia y la mía sean amigos para siempre. Y yo agradezco a Jonathan por este tiempo, en este proceso de mi vida. Él siempre está presente, siempre es un amigo ahí. Y te doy las gracias por estar aquí con nosotros. Jonathan dejó a su esposa, a sus hijos, su trabajo, para poder compartir estos tiempos con nosotros. Y quiero pedirles que los puedan seguir a Jonathan. Jonathan tiene no sé cuántos miles de seguidores en TikTok, es TikToker, así como lo ven, ¿no? Y hay algunos TikToks que él hace y siempre está hablando de la gracia de Dios. Síganlo porque sus mensajes son brutales. ¿Cómo es tu TikTok? ¿Cómo te siguen? Como Jonathan Arrascue. Jonathan Chapulín Arrascue. Entonces, ¿no? No, mentira. Jonathan Arrascue lo van a encontrar ahí en TikTok. Síganlo. Los mensajes que él tiene siempre son buenos, como el mensaje que él ha traído para la iglesia el día de hoy. Siéntete en casa, hermano, y gracias por estar aquí. Si habla algo de mí, no le crean nada. Bueno, gracias una vez más, Pastor Jarocho, Pastora Gabriela, siempre se me pierde, pero gracias, no sé si está por ahí. Bueno, creo que con la mayoría ya nos conocemos, pero estoy muy feliz de estar aquí, de verdad, soy feliz cada vez que tengo la oportunidad de estar acá. Tienen una iglesia hermosa, una iglesia que, créanme, que cualquier persona, no solamente en esta ciudad, sino en cualquier lugar del país querría tener. Tienen una iglesia preciosa, tienen unos pastores preciosos, tienen unos líderes preciosos, que de verdad yo les diría valórenlos, ámenlos, cuídenlos. Y bueno, sin más preámbulo, quisiera orar para poder comenzar con la palabra. Sí, Señor Jesús, gracias. Gracias por este hermoso tiempo, gracias por esta hermosa conferencia, gracias por darme el privilegio de estar en este lugar, gracias por darme el privilegio de poder abrir tu palabra para mis hermanos. Señor, que tú puedas revelarnos hoy tu corazón, que tú puedas revelarnos hoy tu bondad, tu poder, tu consuelo, Señor. Que tú puedas revelarnos, Señor Jesús, quiénes somos en ti, que tú puedas revelarnos a Cristo, te lo pedimos, Padre. Abre nuestros ojos, usa, Señor, este tiempo, usa mi boca, usa tu palabra para transformar nuestra vida, para mostrarnos tu gloria, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Les voy a pedir, si tienen una Biblia ahí, que me puedan acompañar en Romanos 5:1, porfa. Romanos 5:1. Bueno, Jared me pasó cuando estaba en Lima todavía, ¿no? Más o menos los temas de la conferencia. Y para este día el tema de la conferencia era en él, ¿verdad? En él, por si alguno se acuerda. Y mientras estaba buscando de parte de Dios lo que Él quería que comparta, realmente encontré, Dios puso en mi corazón este versículo que tiene completamente que ver con lo que significa estar en Él, estar en Jesús. Amén. Entonces, estar en Jesús, ¿sí? Estar en Jesús significa estar justificado por la fe. Amén. Eso es estar en Jesús. Estar en Jesús es estar justificado por la fe. De hecho, hace 2 días atrás, el 31 de noviembre, para de repente los que no saben, se celebra, aunque la mayoría celebra Halloween y otra mayoría celebra aquí el Día de la Canción Criolla, en realidad en el mundo, los cristianos, de repente tú no sabes, pero los cristianos celebran el Día de la Reforma, el día en que se estableció en el mundo entero que la justificación es por la fe. En inglés utilizan el término faith alone, que en realidad se debería decir que somos justificados por la fe sola
o que somos justificados solamente por la fe. Amén. Entonces, no es que somos justificados por las obras, no es que somos justificados por la fe, es que somos justificados solamente por la fe. Y a los reformadores hace 500 años atrás les costó una persecución terrible. Algunos se estuvieron dispuestos a morir, algunos estuvieron dispuestos a ser desterrados, a enfrentarse a un imperio, ¿sí? Que era la Iglesia Católica, que gobernaba el mundo no solamente desde la religión, sino desde un poder político, desde un poder, realmente, o sea, el Papa era el rey de reyes, ¿no? Y se enfrentaron para defender una verdad, y es que somos justificados solamente por la fe. ¿Amén? ¿Y a qué te refieres, Jonathan, con que somos justificados? ¿A qué me refiero? A que Dios nos considere justos, a que Dios nos declare justos, a que Dios nos declare rectos, a que Dios nos considere rectos solamente por la fe y sin la intermediación de nuestras obras. Amén. Ese es un concepto radical que a la gente le cuesta mucho entender. A mí me costó eso entender durante muchos años de mi vida, que la justificación es solamente por la fe, sin la intermediación de las obras. Y para entender un poco más este concepto, quisiera pedirles, por favor, que me acompañen en Romanos 4:4. Quiero usar esta traducción porque es más clara, se llama CST. Entonces, si no la tienes ahí, nos puedes acompañar acá. Dice, ahora bien, cuando alguien trabaja o cuando alguien hace méritos, no se le toma en cuenta el salario o el pago como un favor. O sea, Pablo nos está diciendo que si Dios estuviera contando nuestros méritos, que si Dios estuviera contando nuestro trabajo, el esfuerzo, las obras que hacemos, entonces no sería gracia, sería deuda. ¿Hasta ahí me siguen? Pero Dios no le debe nada a nadie. Entonces la siguiente parte dice, sin embargo, al que no trabaja, el que no hace méritos, el que no hace obras, el que no se gana nada, sino que cree en el Dios que justifica, me encanta esta traducción, que justifica al malvado, a ese se le toma en cuenta su fe como rectitud. Este es un versículo que a mí por lo menos me vuela el cerebro. El que no hace obras, está diciendo Pablo, el que no trabaja, el que no se ha ganado nada, sino que cree en el Dios que declara justo al malvado, al malo, a ese Dios le considera su fe como rectitud. O sea, tú que no te estás tratando de ganar el favor de Dios, sino que cree. ¿A quién se refiere con el malvado? A ese que está haciendo algún asalto por allá. No, se refiere a ti. A ti se refiere. Y cuando tú crees que a pesar de que eres malvado, Dios en su bondad te justifica y te declara justo, Dios considera esa fe como rectitud. Amén. Amén. El malvado, perdóname, se lo dije el viernes, perdóname que lo diga, pero ese malvado eres tú. Eres tú. Tú que crees que cumples la ley, tú que crees que haces las cosas muy correctas, tú que porque no fumas, no tomas y no bailas pegado, crees que estás haciendo la voluntad de Dios, tú eres ese malvado. Y Dios te justifica por la fe. Y cuando tú crees en esa verdad, Dios te atribuye su justicia. Amén. Entonces mira, ¿qué dice el siguiente versículo? ¿Sí? David dice lo mismo, está enseñando Pablo, David dice lo mismo cuando habla de la dicha de aquel a quien Dios le atribuye justicia sin la mediación de las obras. Lo dije hace un rato, ¿verdad? Dichosos aquellos a quienes se les perdonan las transgresiones y se les cubren los pecados. Mira el versículo 8, dichoso aquel cuyo pecado el Señor no tomará en cuenta. Mira cómo dice la traducción PDT, me gusta más, si lo pueden poner por favor el versículo 8. Les pedí la traducción PDT. Afortunado, dichoso, ¿qué significa dichoso? Afortunado, bienaventurado, significa feliz. Feliz, doblemente feliz. El que el Señor aprueba porque no le toma en cuenta sus pecados. O sea, aquí hay dos personas de repente en el trabajo
uno peca y Dios le toma en cuenta su pecado. Y el de la derecha peca y a ese Dios no le toma en cuenta su pecado. Yo sé que a muchos les espanta lo que estoy diciendo, pero eso es lo que está diciendo la Biblia. Que hay personas a quienes Dios no les toma en cuenta sus pecados. Yo soy uno de esos. ¿Por qué? ¿Porque yo me lo he ganado? No, es solamente por su gracia, es por creer en esa gracia. Que Dios no nos toma en cuenta nuestros pecados. Voltea a la persona que está a tu costado y dile, Dios no nos toma en cuenta nuestros pecados si creemos en esa gracia. Ahora, a la gente le espanta cuando yo hablo de este tema, ¿sí? Y porque lo primero que dice, está mandando a pecar a la gente, le está dando a la gente licencia para pecar, esa iglesia predica herejías, ese chiquito predica herejías. Así me han dicho. Uy, hereje, hijo del Dios. Uf. Por enseñar que Dios no toma en cuenta nuestros pecados porque somos justificados por la fe. Ahora, la pregunta es, ¿cuál sería? ¿Por qué querría un Dios 3 veces santo? ¿Por qué querría un Dios completamente justo? ¿Por qué querría un Dios santo, 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 no tomarnos en cuenta nuestros pecados? ¿Por qué querría hacer eso? ¿Y sabes? No es para que peques más, obviamente, porque eso es lo que piensa la gente. Vas a hacer que la gente peque más, vas a hacer que la gente se tire a la piscina del pecado. No, porque cuando tú entiendes esto en tu corazón, eso no va a producir más ganas de pecar. ¿Por qué Dios querría no tomar en cuenta nuestros pecados? Es la pregunta. Y la respuesta es, Dios no quiere tomar en cuenta nuestros pecados para poder darnos su favor, para poder darnos su gracia. ¿Amén? ¿Amén? Entonces quiero regresar al primer versículo, sí, que estaba leyendo, que dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Somos justificados por la fe, tenemos paz para con Dios, porque Él no nos está tomando en cuenta nuestros pecados. ¿Para qué? Para que podamos estar en su gracia. ¿Qué significa gracia? Gracia significa favor. Amén. Gracia y favor es lo mismo. Gracia es favor inmerecido. Entonces, dice que somos justificados por la fe, que por eso tenemos paz para con Dios, y por Él, por Jesucristo, por esta gracia, ¿sí? Es que tenemos entrada por la fe, es a través de la fe, a esta gracia en la cual estamos firmes. O sea, nosotros somos justificados por la fe. Dios no toma en cuenta nuestros pecados. ¿Para qué? Para que podamos estar en la gracia, para que podamos vivir en el favor de Dios. Amén. Dios no quiere que vivas tu vida por tu propia cuenta, en tus propias fuerzas. Dios quiere que vivas tu vida en su favor. Dios, al justificarte, ¿sabes qué hace? Te da su favor para que vivas como una persona favorecida. Si Dios tomara en cuenta tus pecados, Dios no podría darte su favor. Porque de repente te portas bien un día o 2 días, una semana o un mes, y vas un año, de repente, bueno, aunque eso no es real, pero ya de repente estás unos días portándote muy bien, pero el momento que fallas, Dios te quitaría su favor, y lo que Dios quiere es que vivas una vida en su favor. Dios en Jesús, en Cristo, nos ha hecho favorecidos. Amén. Entonces, por ejemplo, dice Efesios 1:6, dice, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Esa palabra aceptos, ¿sí? En griego la palabra original es carito, ¿sí? Y esa es, ¿alguien se llama carito acá? Carito. Y esa palabra carito significa favorecida. Favorecida, dije favorecida, pero significa favorecido, ¿sí? Significa lleno de favor, lleno de gracia. Acá Dios está diciendo que Él nos hizo en Jesús, en Él. Dios nos hizo muy favorecidos. Amén. Llenos de gracia.
Esa es exactamente la misma palabra que dice, que usa la Biblia, cuando muestra que a María se le presenta, a María, a la mamá de Jesús, se le presenta un ángel y le dice, salve, muy favorecida. ¿Quiénes han sido católicos y dirán, Dios te salve María, llena eres de gracia? ¿Quiénes han hecho ese rezo por mucho tiempo? Sí, entonces esa parte que dice, llena eres de gracia, ¿sí? Otras traducciones dicen, eres muy favorecida. Lo que están diciendo es, el favor de Dios está sobre ti. Es la misma palabra, carito. Y esa es la misma palabra que está diciendo aquí la Biblia, que nosotros somos carito. Nosotros somos muy favorecidos, nosotros somos llenos de gracia. Entonces, tú que estás tratando de ser como la Virgen María para ganarte el favor de Dios, o que estás tratando de ser como la Madre Teresa de Calcuta, amigo, lo que necesitas es aceptar que ya eres favorecido. Amén. Lo que necesitas hacer es dejar de tratar de ganarte el favor de Dios con tus obras y aceptar en tu corazón y creer que el favor de Dios está sobre ti. Cuando tú llegas a tu trabajo, cuando tú llegas a algún lugar, tienes que creerte y decir, el favorecido soy yo. Amén. Cuando entres a cualquier lugar, cuando salgas de tu casa, aquí sale el favorecido del Señor. El favor de Dios está sobre mí, por gracia, solamente por la fe. Amén. Eso es estar en Jesús, eso es estar en Él, es estar en su gracia, es estar en su favor. Mira lo que dice Efesios 1:3, dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Dios no te quiere bendecir, Dios ya te bendijo. Amén. Y lo que tú tienes que hacer es creer. Y dice, y algunos toman este versículo como, no, pero está hablando solo de bendiciones espirituales, que son, ¿no? Cosas subjetivas. No, brother. Este tipo de cosas se deterioran. Todo lo que tú ves aquí que sea físico se deteriora. Pero las bendiciones espirituales son las que no se deterioran. Y la base para que las bendiciones físicas se puedan renovar. Porque de repente tu celular muere mañana, pero la bendición espiritual de Dios, la provisión que Dios te ha dado es la que te va a dejar tener otro celular. Amén. Entonces Dios ya te ha bendecido con toda bendición. Lo que nosotros necesitamos hacer es creer. Somos favorecidos. Dios ya nos bendijo. Entonces por favor, deja de estar buscando que alguien más te bendiga. ¿No? Deja de estar buscando que alguien más ore por ti para que te bendiga. Que alguien más te imponga las manos para que te bendiga. No, hace poco alguien me escribía en las redes, me decía, Jonathan, por favor, bendíceme, ora por mí. Le dije, ¿te puedes decir algo? Por favor, deja de buscar que alguien te bendiga. Eres bendito solamente por creer. Amén. Estamos en el favor de Dios. Y acá, en el versículo que leí, voy a regresar, la base de lo que estoy enseñando está en Romanos 5:1, ¿sí? Entonces vamos a regresar a Romanos 5:1. Mira lo que dice Pablo. Dice, por la fe, por el cual también, está hablando de Jesús, tenemos entrada por la fe a esta gracia, a este favor, en la cual estamos firmes. Y necesitamos estar firmes en esta gracia. ¿Por qué? Porque va a llegar un momento, o diferentes momentos en nuestra vida, en las que vamos a sentir que ese favor no está. Porque vienen problemas, porque vienen circunstancias, y lo que el diablo te va a decir es, oye, eso que está hablando Jonathan, eso es mentira, tú de favor no tienes nada. Y lo que necesitamos hacer es pararnos firmes. Pablo dice, estamos firmes en ese favor. Y necesitamos pararnos firmes y seguir creyendo en medio de nuestras circunstancias que el favor de Dios sigue estando con nosotros. Entonces, no importa por qué puedas pasar, tienes que seguir creyendo que el favor de Dios está sobre ti. Eso es estar firme. Entonces, una persona, por ejemplo, un personaje bíblico que nos enseña la Biblia, que tenía el favor de Dios sobre él, era José. Y José pasó por un montón de problemas. Pero en cada circunstancia él seguía creyendo que el favor de Dios estaba sobre él. Amén. Entonces lo vendían como esclavo, pero el favor de Dios seguía estando sobre él.
cuando alguien lo iba a comprar, en lugar de que lo compre un cualquiera, de repente una persona cualquiera de Egipto, lo compraba una de las máximas autoridades de Egipto, ¿verdad? Que era Potifar. Entonces, si es que tuvo que ir a la cárcel, ahí Dios le daba favor a los ojos del jefe de toda la cárcel. Cualquiera que sea la circunstancia por la que pasaba, el favor de Dios estaba sobre él. Y él creía, y su manera de interpretar la situación era maravillosa. Porque sus hermanos lo habían vendido como un esclavo, pero cuando él se los encuentra años más tarde, él les dice, mira, que no les pese lo que ha pasado. Porque ustedes me han vendido como esclavo, me han querido hacer mal, pero miren, ¿sabían que la fe está relacionada con la imaginación? Tú tienes que imaginar bien. Entonces, José les dice, Dios los ha usado a ustedes para ponerme a mí como el líder de Egipto. Dios no solo los ha usado para eso, Dios los ha usado para que yo hoy día pueda ser un instrumento de provisión para toda la familia. Entonces mira cómo usaba José su imaginación. Él creía en el favor de Dios. En contraparte, su papá, cuando iba sintiendo que se le escapaban sus hijos, que habían metido preso a uno, que se querían llevar al otro, decía, no, todo esto está sucediendo contra mí, todo lo que está pasando a mi alrededor es contra mí. ¿Quiénes se han sentido así? No es contra ti. Cuando pases por esas circunstancias, lo que necesitamos hacer es estar firmes en la gracia. Yo creo que el favor de Dios está sobre mí. Amén. Cree que el favor de Dios sigue estando sobre ti. Y la última parte de Romanos 5:1, y el por qué también Dios nos justifica por la fe y no nos toma en cuenta nuestro pecado, es para que nos gloriemos en la esperanza de la gloria de Dios. Amén. Para que nos gloriemos en la esperanza de la gloria de Dios. Dicho de otra forma, para que esperemos la gloria de Dios. Voltea a la persona que está a tu costado y dile, espera la gloria de Dios. Mira lo que dice Juan 11:40. Juan 11:40. Y quiero basarme en la otra parte. Si crees, verás la gloria de Dios. Otra vez, si crees, verás la gloria de Dios. Pero si nosotros leemos el contexto de este versículo, ¿sí? Este versículo, Jesús le dice esto a Marta o a María, no me acuerdo. A Marta, perdón. Jesús le dice esto cuando su hermano había muerto. Miren lo que dice Juan 11:39, el versículo anterior, dice, Jesús le dice, quiten la piedra. Y Marta le dice, al respecto de su hermano, ¿no? Su hermano había muerto, a ver, voy a explicar un poco la historia. Su hermano había muerto, estaba enterrado, Jesús viene y Jesús lo quiere resucitar. Y Jesús dice, quiten la piedra para poderlo resucitar. Y Marta le dice, Señor, ya han pasado 4 días, ya apesta. Y Jesús le dice, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? La pregunta es, ¿vio la gloria de Dios Marta o no la vio? ¿La vio o no la vio? Por supuesto que la vio. ¿Lo resucitó o no lo resucitó? ¿A qué gloria se refería Jesús? ¿Y por qué hago esta pregunta? Porque, ¿sabes, amigo, amiga? El diablo le ha metido a la iglesia la idea en la cabeza de que la gloria solamente es en la vida eterna. ¡No! No, Dios quiere mostrarte su gloria en esta vida. Amén. ¿Vio la gloria de Dios o no? ¿A cuál gloria se refería Jesús? Cuando le dicen, no te estoy diciendo que si crees vas a ver la gloria de Dios. ¿A cuál gloria se estaba refiriendo? ¿A que lo iba a resucitar? ¿Vio la gloria de Dios o no vio la gloria de Dios? Claro que sí. Juan escribe y dice, vimos su gloria.
Vimos su gloria, la gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Vimos su gloria, vieron su gloria. Dios quiere que veas su gloria en esta vida. Esa idea de que no vamos a ver la gloria está hablando solamente de cuando nos vayamos al cielo. No, tienes que dejar de pensar en las cosas de este mundo. ¿Quién te ha dicho? Él quiere que veas su gloria en esta vida. Mira lo que dice en el mismo contexto del versículo 23. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Y mira la respuesta evangélica, como la tienen un montón. ¿Cuántos evangélicos responden de la misma forma? Jesús le está diciendo, tu hermano va a resucitar. Y mira cómo responden. Estoy en el versículo 23, ¿sí? Ahora en el versículo 24. Le dice, sí, le dice Marta, yo sé que va a resucitar en la resurrección, en el día postrero. Igualito. Igualita la respuesta, quedando un montón de evangélicos que cuando tú le dices, no, Dios te va a mostrar su gloria. No, la gloria es para en la resurrección. No, Dios te va a sanar de esa enfermedad. Ah, no, eso no es verdad. Dios nos quiere bendecir para cuando Él regrese en su reino. Y mira lo que le responde Jesús. Jesús le dice, yo soy la resurrección y la vida. Yo estoy aquí. Amén. Entonces no le puedes salir tú a decir a Jesús, sí Jesús, yo sé que tú me vas a salvar en el día de tu regreso, en el día de la resurrección. Yo no niego eso, por supuesto que ahí va a venir Jesús y vamos a estar con Él para siempre. Pero Dios te quiere salvar acá también. Dios quiere que veas su gloria acá también. Amén. Entonces miren lo que dice Salmos 33, 22. Salmos 33, 22. Dice, sea tu misericordia, oh Jehová, sobre nosotros, según esperamos en ti. ¿Qué esperas de Dios? Dice en Mateo, ¿sí? En Mateo, en la traducción LBLA, estoy poniendo aquí, dice que Jesús les tocó los ojos a unos ciegos y les dijo, hágase en vosotros de acuerdo a vuestra fe. Entonces, mira este versículo, sea tu misericordia, Señor, sobre mí, según yo espero en ti. Según espero en ti, ¿qué esperas de Dios? ¿Sabes? Porque vivimos en un tiempo en el que hay mucho cristiano diciendo, no solamente creyendo que Dios no lo quiere sanar, sino que predica diciendo que Dios no te quiere sanar. ¿Y qué dice el versículo? Señor, ten misericordia de nosotros, según esperamos en ti. Entonces, ¿qué cosa crees que vas a recibir de parte de Dios si no esperas la gloria de Dios? Si no esperas el poder de Dios. Y no solamente no lo esperas, sino que predicas de que eso de sanar hoy día no existe. ¿Qué crees que vas a recibir? Y Jesús les dice, de acuerdo a vuestra fe os sea hecho. Dios te va a dar de acuerdo a tu fe. Y no se refiere al tamaño de tu fe. Se refiere a tu incredulidad, a tu problema de incredulidad de que no, Dios no me quiere sanar. No, eso de sanidad. Vivimos en una época que hay una cantidad de doctrinas rarísimas. Conozco muchos pastores que te van a decir, ser cristiano no es un seguro de nada. Mañana también te puedes morir y puedes dejar a tus hijos huérfanos. ¿Dónde quedan las promesas de Dios? Del Dios que te dijo, te saciaré de larga vida y verás a los hijos de tus hijos. Brother, no es lo mismo, ¿ya? Irte a la presencia de Dios dejando a tus hijos adultos, ¿sí? Cimentados en la gracia de Dios. De repente a tus hijos teniendo ya nietos. Veía hace un tiempo un video en Instagram de una niña que viene, se muestra, hace su bailecito, invita a su mamá, pasa a su mamá, hace su bailecito, invita a su mamá, pasa a su mamá, hace su bailecito, pasa a su mamá, hace su bailecito, pasa a su mamá, 5 generaciones. Y tú que eres cristiano, bro, no tienes fe para creer que Dios no quiere que te mueras ahora y que dejes a tus hijos huérfanos.
Y perdóname si te suena como una cachetada lo que te estoy diciendo, pero no puede ser. Dios te dijo, te saciaré de larga vida, créelo. Amén. Entonces, lo que estoy tratando de hacer es agarrar esa incredulidad de tu cabeza y devolvérsela al diablo, brother. Devolvérsela al diablo, porque no puede ser. Entonces hay dos cosas principales contra las que hay muchas doctrinas, insisto, del diablo que pelean y que te dicen, no, ser próspero no es de Dios. Dios no quiere que seas próspero. ¿Quién te ha dicho? Todo lo que David hacía, dice la Biblia, prosperaba. Todo lo que José hacía, prosperaba, dice la Biblia, no lo digo yo. Todo lo que Ezequías hacía, prosperaba. Todo lo que Pablo hizo, prosperó. El deseo de Dios no es que si tú tienes una familia, tus hijos se vayan a las drogas. Que tu esposa te pida el divorcio en 1 año. El deseo de Dios es que si tú tienes una iglesia, esta iglesia prospere. Amén. Si tienes un ministerio que prospere, si tienes un trabajo que prospere, si tienes un negocio que prospere, que le des trabajo a la gente. O sea, ¿de dónde entró esa idea que tú tienes que ser el que nunca tiene para darle una ofrenda a nadie? ¿Tienes que estar pidiendo prestado a todo el mundo porque eres cristiano? No puede ser. No puede ser. Dios quiere que prosperemos. Jesús, dice la Biblia, que la voluntad de Dios fue prosperada en su mano. Amén. Dios quiere que prosperemos. Y contra la otra cosa que pelean es contra la sanidad. Cuando dice la Biblia que él, Isaías 53:5, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. El precio de nuestra paz, ¿a qué se refiere con paz? Paz, la palabra shalom en el hebreo es estar completo, es estar sano, es estar libre. El precio de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Sabías que en hebreo no existe la palabra salud? Pero se refiere a eso, que por su llaga nosotros podemos tener salud, podemos ser curados. Y todo esto es solo por un motivo, es por la cruz. Es porque Jesús nos hizo justos a los ojos de Dios. Que hoy día nosotros podemos recibir sanidad, podemos recibir milagros. Amigo, Dios no ha dejado de hacer milagros. Los milagros siguen sucediendo hoy día. Si tú lees el libro de los Hechos, que habla de la iglesia, no hay un solo capítulo en todo el libro de los Hechos que no suceda algo sobrenatural, que no suceda un milagro. Y hoy como cristianos queremos vivir una vida cristiana sin milagros. Y cuando alguien se levanta a hablar de milagros, no, eso no existe, eso no es de Dios. Dios quiere que vivamos en milagros. Dios es un Dios sobrenatural. Dios quiere hacer un milagro en tu vida. Dios quiere que vivas tu vida esperando la gloria de Dios. Dios quiere hacer un milagro en tu vida hoy día. Si tienes una enfermedad, Dios te quiere sanar. Necesitas un milagro en tu trabajo, necesitas un milagro en tu familia. Dios quiere hacer un milagro en tu vida. Dios quiere hacer un milagro en tu vida hoy. Espera la gloria de Dios, créele. Créele. Recuerdo aquí en Arequipa, no sé si él esté por ahí, pero recuerdo que, ahí está. Recuerdo que, no solamente en Arequipa, de hecho, pero salíamos, ¿sí? Creíamos en esta palabra, creíamos en los milagros. Íbamos a los hospitales, también lo decíamos en Lima, y llevábamos carteles grandes y decía lo siguiente: oraciones gratis en la puerta de los hospitales. Y la gente, por supuesto había gente que miraba y decía, estos locos, ¿no? Siempre va a haber ese. Pero había mucha gente que venía quebrada. Yo quiero un milagro. Mi mamá mi esposo se está muriendo. Yo tengo tal enfermedad, y Dios hacía milagros. Dios, hemos visto a Dios hacer
sacar a la gente del coma, hemos visto a Dios sanar tumores en la cabeza. Dios es real, brother. Y Dios quiere hacer un milagro en tu vida hoy. Pero quiero pedirte que agarres la incredulidad y que le des una patada, y que la botes de tu vida, y que creas que estás en Él para que su favor esté sobre ti y para que puedas ver su gloria. Eso le costó a Jesús su sangre, le costó a Jesús su vida. ¿Sabes por qué Dios no nos toma en cuenta nuestros pecados? Porque Dios nos quiso dar todo. Porque, ¿sabes? Dios no da su amor en partes. Dios no da su amor en pedazos. Dios, la única forma como Dios sabe amar es dándonoslo todo. Y Dios te lo dio todo. Dios nos lo dio